la pregunta que voy a traer a colación en esta mañana es ¿cómo amar a tu prójimo? Gloria a Dios. Porque eso podemos definirlo si decimos, bueno, ¿cómo tú amas a tu prójimo? Cada quien podría sacar su propia conclusión de cómo se ama al prójimo. Pero aquí no vinimos a concluir la opinión particular de cada uno. Tenemos que aplicarnos lo que dice la Biblia, que es amar al prójimo. Cada vez que veo a una persona que dice, bueno, yo pienso, hablando de algo bíblico, bueno, mi opinión acerca de esto es, y comparte su opinión, ¿va? No está mal compartir su opinión, pero a la hora de ser bíblico, no vale lo que tú pienses ni lo que yo pienso, sino de lo que Dios piensa y ha dicho y ha establecido. Porque en el día que seamos juzgados, el Señor va a juzgarnos por su palabra. No va a juzgarnos por lo que nosotros creíamos de su palabra o por lo que nosotros concluimos de su palabra, sino por su palabra. Porque a lo mejor nuestra conclusión está lejos de la verdadera aplicación, del texto al que nos queremos referir en algún momento. Y leía este comienzo del culto. El que ame a Dios debe amar también a su prójimo. Entonces, yo quiero amar a Dios. Yo soy una persona, diría usted, yo amo a Dios. Si yo pregunto cuántos aman a Dios, todos van a decir amén. Nadie se va a quedar callado, todo el mundo va a decir amén. Todos amamos al Señor, o me equivoco, no sé qué hay. Hay algunos que dicen, no, yo lo odio. Todos le amamos. Todos le amamos. Bendito. Hasta Pedro le amaba, pero le negó en cierto momento. Y después del arrepentimiento amargo, oye, hasta dio su vida para morir crucificado y de cabeza, porque no aceptó morir como el Señor murió en aquella cruz, porque para él no era digno de morir como el Señor había muerto. Y lo crucificaron de cabeza. Bendito sea el Señor. Pero para que Pedro llegara a una conclusión así, tuvo que haber sido transformado, tuvo que haber sido sistemáticamente transformado por la palabra, por la enseñanza que el Señor le dio, sembró en él. Y eso me enseña que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos sistemáticamente ir siendo transformados por la enseñanza de la palabra de Dios para ser moldeados según Cristo y no moldeados según el pensamiento de cada hombre que anda suelto por la tierra, enseñando y diciendo cosas en nombre de Dios, pero no son de Dios. Y te pueden abrir la Biblia y te leen la Biblia y dicen Jesucristo, y dicen el Padre, y dicen el Espíritu Santo, pero aplican mal la Biblia. Y el Señor dijo claramente que no podemos tomar su nombre en vano. O sea, predican en nombre de Dios vanamente. Entonces, habiendo dicho todo esto, yo quisiera preguntar qué cosa es amar al prójimo, pero no para dar la respuesta, según piense el pastor, según piense el hermano que está sentado entre usted, según piense usted, sino lo que dice la Biblia, que es amar al prójimo para empezar a hacerlo correctamente. No sea que entre nosotros haya alguien o todos nosotros digamos que amamos al prójimo y lo que estemos haciendo es
no amarlo, sino siendo hipócritas y mentirosos. No sé si usted ya estará interesado en saber acerca de esto, pero a mí me interesa muchísimo. Yo soy uno más que participa en esta predicación. Vamos a buscar Mateo capítulo 22, versículo 35. Gloria a Dios. Y son las 11:47. Yo me pregunto, ¿me dará tiempo? Bueno, yo lo llevo hasta donde pueda. Y mi hermano Tomás me regalará el próximo domingo y así. Hasta que venga con un palo y me diga, o predico yo o sabe lo que te va a tocar. Una janada de palo. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Qué bueno es estar entre siervos. Mateo capítulo 22, versículo 35. Vamos a aprender en esta mañana a cómo amar al prójimo. Dice la palabra de Dios. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle. Mire para acá. Ya empezamos mal. Ya uno de ellos, israelita, fariseo, maestro, que conocía la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le hizo una pregunta para tentarle. Ya empezamos mal. Ya no se está amando al prójimo aquí. Porque si le hace una pregunta porque tiene una duda o necesita comprender mejor algo, pero preguntarle para tentarle, para hacerle tropezar, ya no está amando al prójimo. Y le dice, maestro. Si le preguntó para tentarle, ¿por qué le dice maestro? Hipocresía. Segundo strike. ¿Cuántos strikes son para un out? 3, ¿verdad? Esto no es un juego de pelota, pero si fuera un juego de pelota ya va por el segundo. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Vamos a ver si él sabe. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El gran mandamiento de la ley es amar a Dios con todo corazón, alma y mente. No hay un amor más grande para ti que Dios. No puede haber un sentimiento más grande para ti que Dios, más grande que la vida. Dios, no puede haber un pensamiento más alto para ti que sea Dios. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, continuó Jesús diciendo, porque ya le respondió la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? El gran mandamiento es este. Pero no me voy a quedar callado, sino que continuó diciendo, y el segundo es igualito, amarás a tu prójimo. Tienes 2 strikes, y ya te pongo la advertencia, que lo que tú estás haciendo no es amar a tu prójimo. Si estás tentando, no me estás amando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Puede sentarse? Gracias por su reverencia a la palabra
del Señor. ¿Notan ustedes esta situación que se ha creado acá? ¿Notan ustedes esta situación que se ha creado acá? ¿Cómo este hombre, maestro de la ley, diciente que amaba a Dios? Y digo diciente, estoy mezclando dos palabras. Decía y sentía que amaba a Dios. Sin embargo, la manifestación ante Cristo fue diferente. Entonces yo pregunto, ¿cuál es nuestra manifestación ante Cristo? Porque si tú dices que amas a Dios, al que no ves, pero no amas al que está a tu lado, a tu hermano, al que tú ves, ¿cómo amarás a Dios verdaderamente? Y que era diciente, decía y sentía que amaba a Dios, vino hacia su prójimo y le preguntó una pregunta trampa para hacerle caer, para tentarle, para provocarle algo. Y lo segundo es decirle maestro. Chicos, si tú no lo reconocías, si estabas en contra de él, vienes a decir maestro. Pareciera mucho a esas personas que vienen con hipocresía y piensan de ti, esta persona no es un bueno para nada, pero vienen y te dicen, maestro, licenciado. ¿No te has tropezado con gente así? Que vienen y te elevan por ir para arriba, pero en realidad su pensamiento es contra ti, no a favor tuyo. Yo me he encontrado gente así. En tono hasta de burla. ¿Y por qué no podríamos tomar que esto es un tono burlesco? ¿Por qué no podríamos ver esto como un tono burlesco? Porque si viene para tentarle, esto es un corazón impuro. Esto es un corazón que no está amando a Dios. Porque si amara a Dios tendría temor de venir a preguntar con trampa. De venir a estar diciendo maestro cuando en realidad se confabulaban en contra suya y no le reconocían. Si lo primero que dijeron, de Nazaret puede venir algo bueno, de allá puede venir algo. Vendrá algo bueno de allá. Óigame. Y el Señor le respondió bien. Le dijo el mandamiento, pero le mostró su deficiencia. Le demostró que no estaba amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. No estaba cumpliendo el primer y más grande mandamiento. Se lo demostró con el segundo. Y le dejó bien claro, tú no estás cumpliendo toda la ley, porque el que viola un mandamiento está violando toda la ley. Nunca se me olvida el caso de una persona que hablando conmigo, se hace judaizante. Se cree que es judío ahora. Porque el verdadero judío es el que está circuncidado de corazón. Y yo mirando, y yo decía, tú no te das cuenta que la circuncisión es en el espíritu. Y que Dios de ambos pueblos hizo uno, que tú no tienes que estarte poniendo kipá ni para allá ni para acá, sino creer en Jesucristo para ser salvo. Y él cayó, porque los judaizantes caen en la misma trampa que cayó el pueblo y cae el pueblo judío. Creyentes, cumplidores de la ley, pero delante de Dios incumplidores de toda. Y llegó él hablando, creyente, cumplidor de la ley, y lo llama a su madre por teléfono, y hablando con su madre, la trató un poco déspotamente. Como si fuera loca. Está loca. Y siguió luego con su túnica de la ley puesta.
Y yo mirando aquella escena y yo decía, pero no dice la ley que el que maldiga a madre o padre muere irremisiblemente. No dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, pero si incumples uno, lo incumples todo. Pero así no podemos ser nosotros en este lugar. Nosotros como iglesia no podemos ser de esta manera. No podemos ponernos la toga de creyentes en Cristo y andar como creyentes en Cristo, incumpliendo lo que es la verdadera fe. Incumpliendo lo que es la verdadera fe en el Señor. Pero en el tema que nos compete a nosotros como cristianos, tú que te has puesto el manto del Señor y estás caminando en Cristo Jesús, creyendo en Cristo, se nos manda amar al prójimo. Y la iglesia ha sido encomendada al amor. Porque el amor ha sido encomendado a la iglesia. El Señor nos entregó para amar. El Señor te entregó para amar. El Señor te entregó para amar. ¿Y de qué manera? Porque dijo aún que bendijésemos a los que nos maldecían, a los que nos maldijeren, los bendijésemos. Porque el Señor nos ha dado ejemplo en todo y sobre todo en el amor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Éfeso y dice, andad en amor. Andad en amor. Y cuando vamos al original de esta palabra, dice camino general, caminar generalmente, andad en amor, es que hay que amar en todo tiempo. Y viene la primera pregunta para nosotros, ¿amamos en todo tiempo? ¿Amas tú en todo tiempo? ¿Sabes lo que es amor tú, verdad? Dios es amor. Y si Dios es amor, el amor es una manifestación de obediencia. O sea, si tu padre o tu madre, un ejemplo, vamos a un ejemplo práctico, aprovechando a nuestra doctora acá. Si la doctora, aprovechando acá, receta a un paciente cristiano, tienes que tomarte este medicamento. Y los padres le dicen, tienes que hacerlo. Y el paciente cristiano no quiere hacerlo. ¿Ama a sus padres? ¿Es obediente? ¿Sí o no? La obediencia es cumplir con el tratamiento. Y cumpliendo con el tratamiento, está amando a sus padres y está demostrando el amor al médico y sobre todo a Dios. ¿Entienden ese ejemplo práctico? Lo más sencillito que hay en la vida. Bueno, el Señor dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. El que me ama, guarde mis mandamientos. El que guarda mi palabra es el que me ama. Es lo que dice el Señor. Por lo tanto, cuando dice, andad en amor, está diciendo, camina en toda obediencia según Dios lo ha mostrado, Dios lo ha hablado, lo que Dios ha establecido. Caminar en la palabra de Dios es andar en amor. Bendito sea el Señor. Y la palabra nos manda a amar al prójimo. Por lo tanto, amar al prójimo tiene que ser, ese amor tiene que ser obediente. No entre los dientes, sino obediente.
Porque hay quien dice, ay, mi hermano, ¿cómo te amo? Ay. ¿No se ha encontrado con gente así? ¿No se ha encontrado con personas así que te sonríen? Ay, como yo te quiero. Y después se digan y te enteras que por atrás de ti esa hipocresía es la que manifestó ese que vino a atentar al Señor. Maestro. Yo me lo imagino hasta con una sonrisa. Maestro. Ay, 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 las muchas caras del enemigo. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Aquí pone el Señor el ejemplo pautal. Tenemos que amar como nos amó Cristo. Entonces yo tengo que mirarme a mí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que mirarme a mí. ¿Cuántas veces le fallo al Señor? Y vengo y le digo, perdóname. Y el Señor me perdona. Y se ve a Cristo y le dice a este que le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Yo me imagino que le habían hecho algo en ese momento. O estaba en alguna situación candente en ese momento que vino y dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dime un número ya, porque cuando se cumple el número, lo voy a sacar de la casa. Cuando se cumple el número, no le doy más arroz. Cuando se cumple el número, que no venga a pedirme más azúcar, que no me pida más un huevo. Cuando se cumple el número, y el Señor, como ama, como tenemos que amar, como el Señor nos amó, y nosotros le fallamos tantas veces y venimos a Él, perdónanos, a buscar el perdón y Dios nos perdona. El Señor dice, bueno, lo vas a perdonar 70 veces 7. 490. I have the number. Cógelo, Jaime. Ya tengo el número 490. ¿Alguna vez ahí? No te pongo más la otra mejilla. Lo que te pongo es la cartilla. Ay, amados míos. 70 veces 7 es solamente una expresión hebrea para decir infinito. Otra traducción dice, cuando tu hermano pecare contra ti, se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces lo hiciere y 7 veces se arrepintiere, perdónale. Y ese número 7 a veces se traduce como inmensidad o se traduce como mar. Entonces, ¿cuántas veces Dios te perdona a ti? ¿Sabe usted una cosa que me dijo el Señor? Tremendo. Con eso me mató. Cuando digo me mató es que mató la carne. A ver, entiéndame, no sé que usted con eso acabó con mi carne. Con eso. Porque yo vine delante de Él y yo dije, Señor, yo siento que no merezco el perdón tuyo. Lo que yo hice no tiene perdón. A esa hora nos ponemos melodramáticos, ¿no? El arrepentimiento trae eso, nos ponemos. Y el Señor me dijo con una voz de amor tan claro como le estoy hablando a usted ahora. Si yo mandé a perdonar 70 veces 7, ¿no perdonaré yo? Aleluya. Si no mandé a perdonar, ¿no perdonaré yo? El dador del perdón no perdonará. Ahí aprendí una cosa tremenda. El Señor siempre va a perdonar tu pecado cuando vengas a Él con verdadero arrepentimiento. Pero de esa misma forma el Señor quiere que tú perdones
al que se opuso a ti, así tienes que perdonar a tu enemigo, porque tu enemigo es tu prójimo. Bendito sea el Señor. Porque ¿qué virtud tiene aquel que perdona al que es su amiguito? ¿Le darás una sonrisa a aquel que te lastima? ¿Piensas que Jesús estaba atacándolo a él cuando le dijo: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Lo estaba ubicando en tiempo y espacio, como dice Daisy, ¿verdad? Lo estaba ubicando, le estaba poniendo en el corazón lo que él necesitaba aprender, porque la voluntad del Señor es que él fuera salvo. Porque si quiere que se pierda, lo mejor es quedarse callado. No, amarás al Señor con todo tu corazón. Punto. Ese es el más grande de los mandamientos. Este se hubiera ido feliz. ¿Verdad? Verdaderamente que lo sabe. Pero se hubiera ido con el pecado. Pero el Señor se lo expuso. Por eso la palabra dice: si ves a tu hermano pecar, repréndele. Porque eso es amor. Eso es andar en el amor. Eso es una iglesia que anda en amor. No, porque la hermana semana coge los cigarros y ella los vende, porque usted sabe cómo está la cosa dura, y yo no puedo decirle nada, porque ¿de qué vive ella? Y entonces comerciando pecado para el infierno. Y en el día del juicio, ¿qué te va a decir el Señor? Tú vendiste cigarros. ¿Y en qué momento, si yo nunca cogí los cigarros, Señor? ¿Cuándo se lo permitiste a tu hermano? Participaste también de ese pecado. Y no dice que el infierno tiene su parte con los hipócritas. No dice que en el infierno tiene su parte los hipócritas. Dios nos libre de ese pecado. Seamos sinceros, ¿verdad? O sea que el primer paso para amar al prójimo verdaderamente es andar en amor como Cristo también nos amó. Si alguien nos dice las cosas directamente, es el Señor Jesucristo. Si es en el púlpito o fuera del púlpito, pero de que Dios te las dice, Él no se las queda calladas. Él no es como nosotros: ay, que si le digo esto se pone bravo el hermano y se va de la iglesia. El Señor te lo va a decir, te lo dice en el púlpito, te lo dice en la calle, en sueño, como sea, pero Dios te lo va a decir. Porque el Espíritu Santo nos va a contristar de todo pecado, nos va a contristar, nos va a constreñir, nos va a quebrantar, nos va a hacer saber, nos va a molestar. Pero no los va a decir porque Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este sacrificio hace que el Espíritu Santo no se quede callado cuando nosotros ofendemos al Señor. No, Él sí sabe valorar el sacrificio. Muchas veces nosotros no lo sabemos valorar correctamente. Muchas veces nosotros no sabemos valorar correctamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Y dice la palabra, repito, vuelvo hacia atrás un momentico: amar a Dios con toda tu mente. Yo pregunto, ¿cuántas veces tenemos presente en las 24 horas del día el sacrificio, la sangre preciosa que fue derramada por nosotros? Nos ponemos bravos con el vecino, nos ponemos bravos con el hermano, nos ponemos bravos con el marido y se te olvida el sacrificio. Se te olvida que Él murió para que tú fueras transformado. Por eso Él recuerda, por eso Él nos recuerda. Él nos guiará hacia toda la verdad. Él nos recuerda para en el momento en que se nos olvida y tropezamos, ahí está el Señor. Te convence de justicia, de pecado, de juicio. Te va a convencer.
Te lo va a mostrar. Una vez me tiro de rodillas a buscar el rostro de Dios y el Señor me inspira un texto bíblico que comenzaba con la palabra desvergonzado, sin vergüenza. ¡Avergüénzate! Y yo hice así, leyendo ese primer texto bíblico. La próxima acción que hice fue cerrar la Biblia, poner la Biblia. Yo estaba hablando en lengua, sentía la gloriosa presencia de Dios. Señor, habla mi vida y me inspira a buscar en la palabra ese lugar. Y cuando abro la palabra, ¡avergüénzate! Se fueron los ángeles, se acabó la presencia. Se acabó el hablar en lengua, cerré la Biblia, se acabó la emoción, me mató la emoción. ¿En qué he pecado? Fue la pregunta que vino rápidamente a mi corazón. ¿En qué te fallé? ¿En qué pequé? Y el Espíritu Santo me lo mostró tan claramente, como si fueran fotografías en mi mente. Hiciste esto, hiciste esto. Luego dijiste esto. Luego te burlaste así. Luego esto, y yo terminé con el rostro pegado en aquella cama. No sé cómo nos robó la cama. Señor, perdóname, porque soy un pecador. Claro, Él nos perdona. Y es su voluntad que no cometamos una vez más ese pecado. Como cuesta pedir perdón. Porque es sencillo cuando el Señor te muestra las cosas, ¿verdad? Y tú le dices, Señor, perdóname, ayúdame a no hacerlo más. Pero cuando el Señor te dice, ve y pídele perdón a tu hermana. Ve y pídele perdón a tu suegra. Ve y pídele perdón al vecino. Hago un paréntesis, estando mi suegra acá, el Señor me lo dijo, ve y pídele perdón a tu suegra. ¿Y qué hice contra ella, Señor? Y el Señor me mostró unos sentimientos escondidos ahí antisuegra. Si ella escucha esto, bueno, esto está grabando, lo va a escuchar. Unos sentimientos antisuegra. Es una protección psicológica para que no te afecten la suegra, ¿ves? Y me dijo, pídele perdón por eso. Óigame, una cosa es pedirle perdón a la esposa, una cosa es pedirle perdón a un amigo, a mi amado, pero a la suegra. Y yo voy para donde estaba ella. Estábamos en la cocina, mi esposa haciendo, fue el día del cake, de la actividad, del aniversario. Y tocaba Santa Cena. ¿Había que hacerlo o no tomaba Santa Cena? Porque el Señor me dijo, pídele perdón. Con esa voz dimensional, así que sabes que es Dios, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y yo era sentado ahí, hablando de todo. Y decía, Señor, ¿y cuándo le entro? No. y mi esposa salía, este es el momento. Qué rico está el merengue, ¿eh? Óigame, y no caía. Y el Espíritu Santo, you know you must do it. Sabes que lo tienes que hacer. Tú sabes que yo te lo dije. Tú sabes lo que yo te mostré en tu corazón. Tú sabes lo que yo saqué. Y no se va a perdonar hasta que tú te humilles y pidas perdón. Porque el que no perdona, sorry, Dios no lo va a perdonar. Hasta que me armé del valor que solamente en el Señor decía, Señor, dame fuerzas, ayúdame, dame las palabras. Y llegué y le puse la mano así, arriba en el hombro, así. Mi suegrita, perdóname. Perdóname si he dicho o hecho algo que te haya lastimado, te haya herido. Ella me miró y me dijo,
¿por qué me dices eso? Tú no me has hecho nada. Le dije, bueno, el Señor me dijo que te pidiera perdón y yo te lo pido, perdóname. Porque si en mí había un sentimiento antisuegra, ¿qué tal si en ella había un antiyerno también? Cosas que el Señor sabe, pero hay cosas que están escondidas en el corazón, que Dios las ve, que Dios no le agrada. Una pelea con tu esposo hace 20 años y hoy en día aún te sigue doliendo. Una metida de pata que hiciste hace 18 años atrás y hoy en día aún el diablo viene y te dice, pero tú eres una fornicaria, pero tú eras un marihuanero, pero tú eras, y el Señor el Señor, pero no el Señor de los cielos, el otro Señor maligno, ese viene, ese no compadre, que el Señor lo reprenda, ese diablo, ese enemigo, viene y se mete en tus oraciones. Yo no sé si te pasa a ti. Viene y se mete en tus oraciones y te hace sentir indigno, sucio, que no mereces nada, que no eres un vaso digno de que Dios te llene. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con el amor al prójimo? Esta es la introducción para aprender a amar al prójimo. Amarse a uno mismo significa estar rendido a Cristo, andando en el amor, en obediencia a la palabra de Dios. Eso es amarse a uno mismo. ¿Sabes qué cosa es amarse a uno mismo? Tú tener temor de quedarte cuando Cristo venga. Amarse a uno mismo es tener temor de que tu alma sea lanzada en el infierno. Es el típico hecho de, si alguien te dice, tírate de un puente, tú te tiras. No, eso es amarse a uno mismo. Instinto de supervivencia. Entonces el Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no te quieres perder, lo tienes que amar. Lo tienes que amar. Lo tienes que amar. Y entonces ahí se aprovecha el otro y va a decir, dame tu túnica. Y el Señor te dice, dásele y le das el abrigo también. Si alguien te pida, dale. Si alguien te pide, dale. Eso lo dice el Señor. Óigame, eso allá en la United States, al que te pida, dale. No, mira, coge, mira, para el Salvation Army, toma todo lo que tú quieras. Y luego voy para la tienda y lo repongo todo nuevecito, como dicen por allá. Armamos una casa con lo que botan. Eso no duele en esos lugares, ¿verdad? Aquí. Right here. Ay, mi hermano que tiene que aprender inglés. Right now. Dame tu cadena de oro. Al que te pida, la esconde. Yo. No. Ya le cambió hasta la composición metálica. Dame tu reloj. Dame tu camisa. Ya están asustados. El pastor va a empezar a pedir y esto va. No, tranquilo. Pero tocan a tu puerta y te dicen, dame. Y el Señor dice, no se lo rehuses. Porque cuando tú tocaste a la puerta le dijiste, dame. El Señor entregó. Hello. Se entregó a sí mismo. Yo digo, ¿qué manera de traducir esto? Se entregó a sí mismo. ¿Qué le hubieras pedido tú? Lo entregó todo. Dios te la puso así. La escala del Señor para ti está aquí. La de Él. Él no entregó una camisa. No entregó a un ángel. Se entregó a sí mismo. Sin haberlo pedido nosotros. No lo habíamos pedido y se entregó a sí mismo. Que no te cueste dar a tu prójimo, al necesitado, al pobre, que no te cueste.
acuérdate del sacrificio. Él se entregó a sí mismo como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. Yo pregunto, cuando amamos al prójimo andando en amor, ¿no será también una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante? Por supuesto que sí, porque estamos en obediencia a la palabra de Dios. Pero acerca del amor fraternal, dice el Señor a la iglesia de Tesalónica: no tenéis necesidad de que os escriba. Ellos tenían la doctrina completa. Pablo dice: yo no tengo necesidad de enseñarles acerca del amor fraternal. Ustedes están duchitos en este asunto. Ustedes se la saben bien en ese asunto. ¿Qué iglesia más linda tiene que haber sido Tesalónica? La iglesia en Tesalónica. Óigame, esa iglesia se movía en doctrina, en dones y en amor fraternal. Me atrevería a pensar, y no especularía quizás pensando que fuera como nosotros, una iglesia que nos sentimos como una familia en el Señor. Cuando alguien está doliente, nos tiramos todos a clamar y hacemos las recogidas de amor y ayudamos y esto y lo otro. Pero creo que tendríamos nosotros, Tabernáculo de Sanidad, recibir clases del apóstol Pablo todavía, ¿verdad?, acerca del amor fraternal. Pero Pablo le dijo a esta iglesia: ustedes no tienen necesidad de que les escriba de esto, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El Espíritu Santo había enseñado esto. Oh Señor Espíritu Santo, enséñanos a amarnos a los unos a los otros. Una iglesia que estaba caminando en amor. Una iglesia que se estaba entregando a sí misma en ese amor como olor fragante delante del Señor en sus acciones de amor. Y Pablo hace referencia a la ley. Una vez más, cuando se habla de amor, ¿qué se toca? La ley. Porque la ley y los mandamientos es la gran manifestación y la expresión del amor de Dios. Son las 2:30. Nadie me había dicho nada. Ustedes son cristianos, pero cristianos. De hueso colorado ya. Bendito sea el Señor. Voy a terminar con esto entonces. Sé que tenéis hambre y tienen familia, hay niños y les amo, les respeto y les admiro y no voy a hablar tanto ya. Termino con esta referencia a la ley. Cuando se habla de amor, ¿qué viene la ley? Cuando se habla de amor, viene la ley. Se habla de amor, atrás viene la ley. Dios dice, Dios es amor. ¿Y qué viene con el Señor? Su ley. ¿Qué viene con el Señor? Su palabra. Entonces, dice, no debáis nada a nadie. Principio, no tengas deuda, excepto una deuda. Hay una deuda que tienes con toda persona que esté al lado tuyo. El amar. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Romanos y les dice, no deban nada a nadie, sino el amaros unos a otros. No quiero que tengan deuda, excepto una deuda de amor. Bendito sea el Señor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo se cumple la ley? Amando a Dios y al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento
en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué hay tanto robo, tanto asalto, tanto miedo en las calles? Porque no se enseñó a amar, se enseñó a odiar. Mas si se volviesen a Dios, lo primero que hay que enseñar es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Voy a dejar el mensaje acá. Si Dios mediante, la semana que viene vamos a continuar. Tengo muchos textos bíblicos para enseñar lo que es el amor al prójimo. Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.